Bienvenidos a este nuevo video tutorial. Hoy vamos a realizar el siguiente ejercicio con repetitiva mientras en Paint y el lenguaje C. Vamos a realizar la suma de n números consecutivos. Por ejemplo, sumar los 10 primeros números consecutivos, es decir, sumar 1 más 2 más 3 y así hasta llegar al 10. Lo primero que vamos a hacer es definir nuestro contador, que es el que va a regular la cantidad de vueltas que va a realizar el bucle mientras. Nuestro contador va a estar inicializado en 1 y vamos a realizar la expresión lógica que va a ser la condición verdadera del bucle. Es decir, acá vamos a poner contador menor igual. En este caso lo vamos a hacer menor igual a 10 para que veamos cómo se realiza de esta forma y luego vamos a cambiar la condición, ¿sí? Menor igual a 10. Ahora vamos a escribir cada uno de los números o a realizar la suma. Si nosotros tenemos que realizar la suma, también tenemos que definir otra variable que va a ser suma de tipo entera y suma va a estar inicializada en 0 porque la primera vez no va a valer nada. Ahora lo que vamos a hacer es a suma le vamos a asignar lo que tiene suma más el contador. ¿Por qué? Porque se van a ir sumando de uno en uno cada uno de los valores y eso ahora lo vamos a ver en una traza. Además, va a escribir el contador, acá va a realizar la suma y además, como vimos en un video anterior, también el contador se tiene que ir incrementando de uno en uno para pasar a la siguiente vuelta. Una vez que la condición es falsa, lo que vamos a hacer es escribir la suma. De esta forma, entonces, lo que estamos haciendo es escribir la salida, ¿sí? La suma es la variable que contiene la suma de todos los números consecutivos. Vamos a ejecutarlo y vamos a realizar algunas modificaciones sobre este ejercicio. De esta forma, entonces, lo que está haciendo es sumar los n primeros números, o los 10 primeros números, en este caso, consecutivos del 1 al 10. Si nosotros quisiéramos que no nos imprima así uno debajo del otro, lo que vamos a hacer es poner acá, escribir contador, pero vamos a asignar algo interesante que es sin saltar. Entonces, de esta forma nos va a escribir los números uno al lado del otro, como lo está realizando acá, ¿sí? Nada más que acá tendríamos que dejar un espacio para que no nos imprima, ¿sí? Todo junto con la salida. Ahora lo vamos a ver bien con la traza. Lo vamos a hacer paso a paso. Acá yo había puesto n, ahora vamos a ver por qué, pero vamos a usar estas variables, la variable suma, contador y la salida. Acá lo vamos a hacer hasta 3 nada más, ¿sí? Para que no se haga tan larga la suma y la traza. Y vamos a chequear esto. Vamos a inicializar entonces nuestro contador en 1 y nuestra suma en 0. Así, de esta forma, entonces, inicializamos las dos variables, ¿sí? Como salida vamos a tener suma de los 10 primeros números consecutivos, eso lo vamos a tener acá, lo vamos a tener ahí, y vamos a ingresar al bucle. Primero vamos a chequear la condición. Contador, ¿es menor o igual a 3? Sí, porque vale 1. Entonces, como vale 1, ingresamos. A suma le asignamos suma más contador, es decir, suma ya no vale más 0 y suma va a pasar a valer 1.
Porque estamos haciendo 0 más 1 y se lo estamos asignando otra vez a la variable suma. Entonces suma pasa a valer 1. Vamos a escribir el contador sin saltar, es decir que los números se van a escribir uno al lado del otro. O sea que acá vamos a escribir el valor 1, que es el valor que tiene el contador. Y a contador le vamos a asignar contador más 1. Es decir, contador ya no vale más 1, va a pasar a valer 2. ¿Por qué vale 2 contador? Porque estamos haciendo 1 que ya tenía contador más 1, 2 y se lo volvemos a asignar nuevamente a la variable, ¿sí? Otra vez volvemos a preguntar de nuevo, acá estamos en el bucle porque no salimos todavía del bucle y decimos contador es menor o igual a 3, sí, porque contador vale 2. Entonces, como la condición es verdadera, volvemos a ingresar. A suma le asignamos lo que ya tiene suma, que es 1, más 2, que es lo que tiene el contador ahora. Entonces, suma ya no va a valer 1, sino que suma pasa a valer 3. ¿Sí? Vamos de nuevo. Suma tenía el valor 1. Y contador tiene el valor 2, entonces sumamos 1 más 2, 3 y se lo asignamos nuevamente a la variable suma. Es decir que suma ahora vale 3. Escribimos contador sin saltar, o sea que lo vamos a escribir acá al ladito, es decir que vamos a escribir 2, que es el valor del contador, y a contador le vamos a asignar contador más 1. Contador ya no vale más 2, contador vale 3, porque estamos sumando lo que tenía 2 más 1, 3. Volvemos nuevamente a preguntar y preguntamos, ¿contador es menor o igual a 3? Sí, porque contador vale 3. Entonces, como la condición se cumple de que sea igual, volvemos a ingresar una vez más. A suma le asignamos suma más contador. Es decir, que suma va a valer ahora 6, lo que ya tenía suma más lo que tiene el contador, ¿sí? O sea que suma ya no vale más 3, ahora pasa a valer 6. Nuevamente escribimos el contador sin saltar, es decir que lo escribimos acá al ladito, ¿sí? Y a contador le asignamos contador más 1. Es decir, contador ya no vale más 3, pasa a valer 4. Nuevamente, volvemos a preguntar otra vez, ¿contador es menor o igual a 3? No, contador es 4 ahora. Como la condición es falsa, termina el mientras y viene a la sentencia que sigue después del fin mientras. Escribimos la suma es y el valor que tiene la suma. Eso lo vamos a escribir acá al lado. La suma es 2 puntos y el valor que tiene la suma, ¿sí? El último valor es 6. Entonces, de esta forma terminamos el algoritmo y resolvimos la suma de los primeros, en este caso, 3 números consecutivos. Vamos a ver ahora también el diagrama de flujo para que ustedes lo puedan ver correctamente. Entonces acá es donde nosotros chequeamos la condición. El contador menor o igual a 3 realiza la suma, escribe contador y luego a contador le incrementa contador más 1. Vuelve nuevamente, ¿ven? Siempre que la condición sea verdadera se ejecuta nuevamente el bucle. Cuando la condición es falsa, entonces sale y escribe el valor de la suma, ¿sí? Esto lo vemos bien cuando tenemos el diagrama de flujo. Vamos a verlo ahora también en lenguaje C. Como lo vemos acá, nosotros tenemos que declarar todas las variables. En este caso estamos declarando el contador, el n y la suma. Ahora vamos a ver para qué sirve este n. De tipo enteras, ¿sí? Contador lo inicializamos en 1, suma en 0.
ingrese la cantidad de números. Ahora vamos a ver para qué sirve este n, ¿sí? Porque acá no le estamos diciendo que la cantidad de números es arbitraria, sino que nosotros ingresamos la cantidad de números. Por ejemplo, si queremos que se sumen los 20 primeros números consecutivos, es decir, 1 más 2 más 3 más 4, así hasta llegar a 20. Entonces, para eso nos sirve este valor. En este caso se llama n. Lo van a ver escrito también en muchos libros, se los van a explicar con n. También puede ser m, puede ser r, t, s, cualquier variable, ¿sí? X. En general, en programación se usa n, ¿sí? Una vez que nosotros tenemos el valor, es decir, cuántos números queremos sumar, acá puede estar también, como acá teníamos en P6, el número 3 y acá va contador menor o igual a 3, ¿sí? Entonces, a suma le asigna suma más contador, es exactamente lo mismo que tenemos acá. Escribimos el contador como lo tenemos acá también y a contador le asignamos contador más 1. El bucle se sigue repitiendo con el while mientras la condición sea verdadera y cuando la condición ya no se cumpla, entonces va a escribir, también como lo tenemos acá en P6, la suma de todos los números es y la variable suma. Siempre el sin lo vamos a usar para leer y el quote para escribir. Cuando nosotros queremos concatenar, es decir, unir algo de tipo texto, como lo tenemos acá, y una variable que contiene el valor que nosotros queremos escribir, lo tenemos que hacer de esta forma. Con el quote ponemos nuevamente los símbolos de menor 2 veces y la variable. Entonces, de esta forma nos permite imprimir. Vamos a ver ahora en la ejecución del lenguaje C cómo se ejecuta cuando nosotros podemos ingresar cierta cantidad de números. Entonces, lo vamos a chequear acá. Vamos a ingresar, por ejemplo, 15 números. Entonces me dice números consecutivos, me pone todos los números consecutivos y me dice la suma de todos los números es 120. Entonces, de esta forma nosotros podemos decirle al programa, ¿sí?, que nosotros vamos a controlar la cantidad de números que queremos que se sumen. Vamos a modificar entonces ahora en el P6 para que sea exactamente igual que el ejercicio que tenemos en lenguaje C con el n. ¿Cómo haríamos eso? Tendríamos entonces que acá decirle al usuario que ingrese la cantidad de números. Escribir, ingrese la cantidad de números a sumar. Y acá vamos a leer esa cantidad de números, es decir, vamos a leer n. Entonces acá ya no vamos a ir hasta 3, sino que vamos a ir hasta n, ¿sí? Y ahora con esta simple modificación ya le dijimos al usuario que puede ingresar la cantidad de números que quiera. Por ejemplo, no sé, 15 números, 20 números, ¿sí? Entonces dice la suma, acá habíamos puesto de los 10 primeros números, pero lo vamos a modificar, de los n números, y acá si quieren también podemos agregar algo más, que sería así, de los n números, para que me ponga exactamente la cantidad que son. Entonces, ingrese la cantidad de números a sumar. 20 números quiero sumar, los 20 primeros números consecutivos. Entonces, la suma de los 20 números consecutivos, y me pone todos los números consecutivos, y me dice, la suma es 210, ¿sí? 210. Bueno, de esta forma sencilla entonces, y realizando el atrás, nosotros podemos realizar el repetir mientras para sumar n números consecutivos. Como les decía, en otro video tutorial vamos a ver qué pasa cuando nosotros ingresamos los números que queremos sumar, que no sean consecutivos, ¿sí? Bueno, espero que se haya entendido.
que haya sido fácil. Cualquier consulta me pueden escribir al canal y nos vemos en un próximo video tutorial.